Hoy vamos a hablar de micotoxinas. Micotoxinas en bovinos. Yo sé que no es el tema estrella, no hablamos mucho de micotoxinas en bovinos, ni de leche ni de carne, pero vamos a intentar clarificar un poco las ideas, aportar nuevos conocimientos y ver qué efectos pueden tener, sobre todo en la salud y en la productividad de nuestros animales. Primero vamos a ver qué son las micotoxinas. Creo que prácticamente todo el mundo sabe lo que son. Las micotoxinas son metabolitos tóxicos producidos por algunos mohos toxigénicos. Los mohos es parte del reino de los hongos. Los mohos es cuando se nos pone el pan en casa, el pan de molde sobre todo, se pone verde, o la fruta se nos estropea y se nos pone verde. Esos son mohos. No todos los mohos son toxigénicos, pero hay mucha cantidad de mohos que pueden producir toxinas. Para aclararlo, las setas venenosas, esos venenos no se llaman micotoxinas. Se consideran alcaloides, pero esos no se consideran micotoxinas. Las micotoxinas son solo las que son producidas por los mohos. Los mohos no producen micotoxinas todo el tiempo. Las micotoxinas proceden del metabolismo secundario. ¿Eso qué significa? Pues que cuando los mohos están felices y contentos y tienen todo lo que necesitan para vivir, para crecer, para comer, entonces no producen micotoxinas. Producen micotoxinas cuando se enojan, cuando los estresamos, cuando les falta algún ingrediente. Los factores más estresantes son la temperatura, el exceso de temperatura o que haga mucho frío, la humedad, que tengan demasiada humedad o demasiado secos, los cambios de temperatura durante la noche y el día, los cambios en la concentración de oxígeno, los cambios de pH y, sobre todo, la presencia de otros mohos, de bacterias y de insectos. Esos son los factores que más enojan a los mohos. Los mohos tenemos de dos tipos distintos. Bueno, hay muchísimos mohos distintos, pero los solemos clasificar como mohos de almacén o mohos de campo. Los mohos de almacén son Aspergillus y Penicillium y los mohos de campo son Fusarium normalmente. Eso no significa que Aspergillus no crezca en el campo. Aspergillus crece en el campo en situaciones de mucho calor y mucha sequía, y eso no quiere decir que Fusarium no crezca durante el almacenaje. No es donde más contamina, pero sí que se pueden dar, en casos de mal almacenaje, contaminaciones por Fusarium en granos almacenados. Cuando producimos alimento para nuestros animales con grano o con forraje contaminado con micotoxinas, los animales se ponen enfermos. Pueden ponerse un poquito enfermos, muy enfermos y llegar a morir. Los animales y, por supuesto, también los humanos. ¿Cuáles son las consecuencias que hay en los bovinos? Pues tradicionalmente pensamos que los rumiantes, al tener ese rumen, que es como un gran filtro, pensamos que están protegidos, que ese rumen actúa como filtro o que puede detoxificar, metabolizar algunas de esas micotoxinas y que, por tanto, si hablamos de vacas o de terneros, tampoco no son pollos, no son cerdos. Eso es verdad hasta cierto punto y dependiendo, sobre todo, de qué micotoxina estemos hablando, de qué cantidad de micotoxina estemos hablando y también de cuál sea el estado del animal. Empezamos por la más conocida, que es la aflatoxina. La aflatoxina, una parte de la aflatoxina se metaboliza en el rumen a aflatoxicol, pero el aflatoxicol es igual de tóxico que la aflatoxina. Entonces no tenemos protección en el rumen frente a la aflatoxina. Para tener consecuencias en la salud de las vacas lecheras y menos incluso de los terneros con aflatoxina, necesitamos unas cantidades altísimas, cantidades de 200 o 300 ppb para tener una sintomatología. Normalmente no vemos estas cantidades en los granos. La aflatoxina es mucho más peligrosa y tenemos mucho cuidado con ella porque la aflatoxina es un problema de salud pública, de salud humana. La aflatoxina en el hígado, la aflatoxina B1 en el hígado se transforma a aflatoxina M1 y la aflatoxina M1 se excreta por la orina, pero eso no nos importa, pero se excreta en la leche. La M viene de milk. Entonces, la aflatoxina M1 es uno de los cancerígenos más potentes que se conocen. Entonces, claro,
¿quién es la población que consume más leche? Los niños. Entonces, claro, cuando tú estás consumiendo un cancerígeno desde edades muy tempranas, durante todos los días, pues eso es un problema muy grave. La aflatoxina B1 y la aflatoxina M1 están reguladas prácticamente en todos los países del mundo. Cambian mucho los límites de control, no tiene nada que ver el límite que tenemos en Europa con el límite que tenemos en América. Normalmente en América el límite es 10 veces más alto. Ya sabéis que los europeos estamos todos un poquito locos y el principio de precaución lo aplicamos a rajatabla y somos más papistas que el Papa, entonces nuestros límites son muy bajos, pero en verdad no hay ningún estudio que justifique tener un límite tan bajo. Con los límites que hay en América son suficientes para proteger a la población. La eficacia de pasar aflatoxina B1 a aflatoxina M1 varía mucho individualmente en las vacas y sobre todo con el estado de lactación en el que estén. Normalmente va del 1% al 3%, pero en vacas de alta producción en el pico de lactación puede llegar hasta el 6%. Si calculamos que tenemos de media, se calcula como un 1,7%, si nuestro límite en la leche es de 0,5 ppb, con 30 ppb en la ración ya podríamos dar positivos en leche. Esos son los límites americanos. En Europa son 10 veces menos. La aflatoxina es muy tóxica para el hígado de la vaca. Si tenemos concentraciones muy altas de aflatoxina vamos a tener problemas de hígado y también puede provocar agalaxia y sobre todo también es muy inmunosupresora. Pero ya os digo que normalmente no vemos problemas de aflatoxicosis en vacas lecheras y menos en terneros. Esta es una de las que se consideran producidas por un hongo de almacén. Otra de las que se consideran producidas por un hongo de almacén son las ocratoxinas. Esta está producida principalmente por Aspergillus y esta puede estar producida por Aspergillus o por Penicillium. La ocratoxina en las vacas no suele ser peligrosa porque el rumen es muy eficiente detoxificándola. Puede detoxificar de un 80 a un 90% en condiciones óptimas. Entonces, normalmente tampoco tenemos problemas de ocratoxina en vacas, afortunadamente. Si tenemos problemas, estos problemas siempre atacan al riñón. Acordaros que ocratoxina al riñón, la aflatoxina al hígado, fundamentalmente. La ocratoxina al riñón. Entonces, lo que tenemos son problemas de deshidratación, vacas que no beben, vacas que beben demasiado, vacas que miccionan demasiado. Todo es una serie de problemas relacionados con los riñones, siempre. No lo vemos muy a menudo. Pasamos a las micotoxinas de Fusarium, las que normalmente contaminan los granos en el campo, los granos o el forraje. No os olvidéis del forraje. El forraje es la mayor causa de contaminación normalmente en vacas lecheras. Tenemos más problemas cuando utilizamos ensilados, cuando están pastando normalmente tenemos menos problemas dependiendo del año y dependiendo de las condiciones meteorológicas. De las micotoxinas de Fusarium, la más conocida es la zearalenona. La zearalenona la llamamos la reina de las micotoxinas. ¿Por qué? Pues porque se la conoce mucho y es la reina y no el rey, porque lo que hace es provocar problemas reproductivos. La zearalenona, la estructura de la zearalenona, luego os la voy a enseñar, es muy similar a la estructura de los estrógenos. Entonces, ¿qué hace? Engaña a los receptores de estrógenos de la vaca. Entonces, la vaca se cree que tiene mucho más estrógenos de los que realmente tiene y eso nos causa un montón de problemas relacionados con la reproducción. La zearalenona sí que se metaboliza en el rumen. El 90% de la zearalenona se metaboliza a alfa-zearalenol y el 10% restante se metaboliza a beta-zearalenol. El beta-zearalenol es menos tóxico que la zearalenona, pero el alfa-zearalenol es, dependiendo del libro o del artículo que consultéis, es de 4 a 10 veces más estrogénica que la propia zearalenona. Entonces sí que se metaboliza, pero no nos protege. No es una detoxificación, es una metabolización. Entonces las vacas no están protegidas frente a zearalenona y de hecho incluso con dosis relativamente bajas pues, podemos tener problemas reproductivos.
Los síntomas más típicos es un incremento en los quistes ováricos, muchas reabsorciones, abortos en el primer tercio de gestación y sobre todo también que nos cuesta mucho detectar el celo, porque tenemos muchos celos silenciosos o muchos falsos celos. Entonces, ¿qué pasa? Que no vamos a estar inseminando en el momento adecuado y vamos a tener muchísimos fallos de inseminación y nuestra fertilidad se va a ver muy perjudicada. Los tricotecenos. Tricotecenos tenemos de dos tipos, fundamentalmente. Tricotecenos A y tricotecenos B. Los tricotecenos A, los más conocidos, son la toxina T2 y la HT2. Esa la encontramos bastante en los ensilados de maíz. Este tipo de micotoxinas son bastante abrasivas, son muy alcalinas y nos pueden provocar problemas dermales, problemas de mucosa. Además, como son muy abrasivas, cuando tenemos concentraciones muy altas, podemos tener incluso úlceras de abomaso. Luego tenemos los tricotecenos B, que son mucho más conocidos. El más conocido es el deoxinivalenol, para abreviar DON, y también es conocido como vomitoxina, porque en cerdos puede provocar vómito. En vacas dicen que también, yo no lo he visto nunca, pero dicen que también. Muchas veces la llamamos vomitoxina. Me vais a oír decir DON y vomitoxina indistintamente porque deoxinivalenol es bastante largo y un poco complicado. Luego tenemos las formas acetiladas, el 15-acetildon y el 3-acetildon, y luego tenemos el nivalenol, también es bastante común. Lo podemos encontrar tanto en el silo de maíz como en la alfalfa, como en la hierba y sobre todo en granos, en cereales. Los tricotecenos provocan problemas entéricos. Siempre hemos pensado que el rumen es un buen filtro también para los tricotecenos, porque sí que es verdad que hay algunos microorganismos en el rumen que pueden producir una enzima que se llama de epoxidasa, que corta el anillo epoxi de los tricotecenos. El anillo epoxi, luego os voy a enseñar, es lo que les da esa toxicidad. Hay algunos microorganismos que producen una enzima que corta ese anillo epoxi y los convierte en algo menos tóxico. Se calcula que el rumen puede detoxificar en condiciones óptimas un 25% de los tricotecenos. Y digo en condiciones óptimas porque de ese cóctel de microorganismos que puede detoxificar a los tricotecenos, los que mejor funcionan, los que mejor producen esa enzima, son los protozoos. Hay algunas bacterias que también pueden hacerlo, pero los que mejor lo hacen son los protozoos. Y todos sabemos que los protozoos, la población de protozoos en el rumen es bastante sensible. Si estamos en una situación de acidosis subclínica, ¿qué pasa con los protozoos? Pues que su población baja muchísimo. Entonces esa protección disminuye muchísimo. Y en vacas lecheras, sobre todo en alta producción, tener a las vacas en una situación de acidosis subclínica es bastante común. Y en los terneros ni te cuento. Entonces esa protección es bastante baja. También depende de la velocidad de tránsito y sobre todo de la carga que tengamos de tricotecenos, porque lo que han visto algunos científicos alemanes Kiss y colaboradores es que si la carga de tricotecenos es muy alta, los tricotecenos también son tóxicos para las bacterias del rumen. Entonces han visto que varían los patrones de fermentación cuando se suministra a las vacas raciones contaminadas con tricotecenos. Entonces, en una situación de acidosis subclínica, en la que la población de protozoos no nos está protegiendo, si además la cantidad de tricotecenos es alta, podemos agravar bastante más esa situación de acidosis. Con esto no quiero decir que sean las micotoxinas las que van a provocar la acidosis. Como ha dicho el ponente anterior, primero hay que alimentar bien a la vaca, hay que tener una ración bien balanceada. Lo que pasa es que si esa situación lo que pueden hacer es provocar o empeorar una situación que ya teníamos. Luego los tricotecenos lo que provocan son toda una serie de problemas entéricos, desde mala rumia, mal aprovechamiento de la ración, a blandeos, a incluso diarreas severas. Las fumonisinas pasan por el rumen como Pedro por su casa, nadie les dice nada, nadie las silba, nadie las toca. No hay ninguna bacteria que pueda detoxificar o que pueda metabolizar las fumonisinas, pasan tal cual.
Las fumonisinas también afectan al hígado, pueden empeorar casos de ácido graso, o como estaba comentando también el ponente anterior, y luego son muy inmunosupresoras. Resumiendo, hígado, reproducción, riñones, hígado y sistema inmune, y luego también los tricotecenos, el sistema digestivo. Estos son los síntomas de micotoxicosis clínica. Me ha venido muy bien la charla anterior para explicaros el concepto de clínico y subclínico. Estos son los síntomas que vemos cuando una vaca tiene una contaminación alta. Si hay una contaminación baja, no vemos estos síntomas. Estos síntomas solo los vemos cuando tenemos una contaminación muy alta o cuando los animales llevan expuestos a esa contaminación durante un periodo muy prolongado. Esto es la punta del iceberg. Lo peor es lo que no vemos, hasta que nos salen los cuernos, como decía el ponente anterior. Lo peor es lo que hacen... No sé si me he ido mucho. Lo peor es lo que hacen las micotoxinas cuando tenemos cantidades bajas y sobre todo de varias micotoxinas al mismo tiempo, lo que nosotros llamamos policontaminación subtóxica. No tenemos unas cantidades muy altas de ninguna micotoxina está a un nivel que consideremos tóxico, pero tenemos dosis más bajas de varias micotoxinas al mismo tiempo. Y las micotoxinas se ayudan entre sí. Tienen efectos sinérgicos. Sobre todo tienen unos efectos sinérgicos a nivel intestinal y a nivel del sistema inmune. Y esto es lo que os voy a intentar explicar un poco. Porque a veces se nos olvida que las vacas también tienen intestino. Tienen rumen y es muy importante y hay que cuidar del rumen, eso es muy importante, pero luego todo lo que sale del rumen va al intestino. Y el intestino también es un órgano muy importante en los rumiantes. Bien. ¿Cómo afectan las micotoxinas en las funciones intestinales? Pues primero afectan a la absorción de nutrientes. La vomitoxina lo que hace a nivel celular es que disminuye la síntesis proteica. Entonces, cuando no se produce bien proteína, no se producen bien células. En presencia de vomitoxina se disminuye mucho la altura de las microvellosidades intestinales. Entonces, ¿qué pasa si nuestras vellosidades son mucho más cortas? Pues que la superficie de absorción de nutrientes es menor. ¿Y eso qué pasa? Pues que podemos tener un efecto muy importante en el aprovechamiento de la ración. Eso es muy importante para el índice de conversión y para la ganancia de peso de los terneros, pero no os olvidéis, como hemos estado hablando antes, del balance energético negativo en las vacas posparto. Si ya no están consumiendo mucho y encima de lo que consumen no están aprovechando lo que les llega porque el intestino está en mal estado, imaginaros que tenemos don en la ración. Primero nos está afectando a la rumia, nos está afectando a la fermentación en el rumen. Ya no estamos aprovechando toda la energía, toda la proteína que estamos suministrando con esta ración porque el rumen no está funcionando bien. Pero encima llega al intestino y las microvellosidades hacen así y se encogen. Pues imaginaros cuál va a ser el aprovechamiento, la energía que pueden obtener las vacas o los terneros de esa ración. Todo esto pasa con cierta cantidad, porque claro, si no hay mucha cantidad, la vaca, el ternero se recupera. ¿Cómo se recupera? Produciendo células nuevas. En el intestino la tasa de proliferación celular es altísima. Se están renovando las células todo el tiempo porque es uno de los órganos que está más expuesto al exterior y recibe muchísimas agresiones. Entonces tenemos una tasa de proliferación celular muy alta. Si esas células estaban tocadas por la vomitoxina, bueno, produzco nuevas y no pasa nada. Ahora bien, si tengo fumonisina en la ración, si la vomitoxina me impedía la síntesis proteica, la fumonisina me impide la síntesis lipídica. Entonces, cuando tenemos fumonisina en la ración, la proliferación celular disminuye muchísimo. Si veis en esta prueba, los animales que consumieron
un alimento contaminado con fumonisina, la altura de las vellosidades siempre era menor, significativamente menor que en el grupo control. Entonces, no se recupera bien ese daño que se ha provocado. Y esto explica parte de esos efectos sinérgicos. La vomitoxina, el deoxinivalenol, reduce la altura de las microvellosidades intestinales y la fumonisina no deja que se produzcan células nuevas, con lo cual nadie repara el daño que se ha producido. Entonces, eso significa que con valores menores de vomitoxina tenemos un efecto mucho más alto. No es lo mismo tener en una ración 500 ppb de vomitoxina sola que tener 500 ppb de vomitoxina con, por ejemplo, una ppm de fumonisina. No es lo mismo, hace muchísimo más daño, se multiplica los efectos. Además tenemos otro efecto sobre la absorción de glucosa y sodio, porque el deoxinivalenol, la vomitoxina, imita los efectos del inhibidor del transportador de glucosa y sodio. Entonces, cuando tenemos DON, este transporte de glucosa no funciona bien, con lo cual no tenemos suficiente energía. Y eso también tiene un efecto sobre la conversión alimenticia y sobre el balance energético negativo en las vacas. Esto tiene otra consecuencia. Si este transporte de glucosa y sodio no funciona bien, vamos a tener menor reabsorción de agua en el intestino. Además, como estas micotoxinas reducen la absorción de nutrientes, vamos a tener un cambio en la comunidad microbiana. Perdón. Si hay más proteína sin digerir en la parte distal, ¿me dejáis beber agua un poquito? A ver, mejor. Si tenemos proteínas sin digerir en la parte distal del intestino, vamos a tener mucho más patógenos. Y si esto lo combino con la menor reabsorción de agua en el intestino, aumenta el riesgo de diarrea. Y esto estoy segura que lo habéis visto varias veces en terneros, sobre todo. Se puede dar en vacas lecheras, pero fundamentalmente lo vemos en terneros. Sobre absorción de nutrientes. Ahora vamos a la integridad de la barrera. El intestino es una barrera contra las agresiones del exterior. Las micotoxinas, especialmente DON, tienen capacidad de aumentar la permeabilidad de esta barrera. La vomitoxina y la fumonisina activan las MAP quinasas y eso disminuye la expresión de las claudinas. ¿Y esto tan complicado qué es? Sabéis que para unir a los enterocitos hay unas proteínas que se llaman uniones estrechas o ocluyentes, igual las conocéis mejor por su nombre en inglés, tight junction proteins, que son como el cemento que une los ladrillos de la pared intestinal. Cuando esta pared está íntegra, por aquí, en teoría, solo tienen que pasar los nutrientes. Pero cuando tenemos DON y fumonisina, estas proteínas no funcionan bien y no unen bien los enterocitos, se abren. Entonces tenemos transporte paracelular, no intracelulares, paracelular. Por aquí pueden pasar moléculas más grandes, no solo los nutrientes, sino moléculas más grandes. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos abriendo la puerta a otras toxinas e incluso a patógenos. Cuando tenemos vomitoxina y fumonisina, por aquí se pueden absorber más endotoxinas o más micotoxinas. ¿Y eso qué significa? Pues que no es lo mismo tener 30 ppb de aflatoxina sola que tener 30 ppb de aflatoxina con vomitoxina. O 30 ppb de aflatoxina con vomitoxina y también con fumonisina. Valores mucho más bajos de otras micotoxinas nos hacen mucho más daño. Y esto también explica parte del efecto sinérgico de las micotoxinas. Además, cuando tenemos vomitoxina, T2 y también la zeralenona,
reducen el número de células caliciformes. Y las células caliciformes son las que producen la mucina. La mucina es una mucosa que recubre las microvellosidades intestinales protegiéndolas. Eso tiene un desequilibrio de cargas magnéticas que ejerce como un escudo protector, como un campo magnético que hace que los patógenos no puedan entrar. No sé si os acordáis de la Guerra de las Galaxias, cuando protegen a la nave nodriza con el campo magnético, con el escudo protector, y por ahí no pueden pasar los enemigos. ¿Os acordáis de eso? Bien, pues cuando tenemos vomitoxina o T2, lo que hace es que hay algunos enemigos que desde dentro desactivan el campo magnético. Entonces ese campo magnético, el escudo protector, no funciona bien y por ahí se cuelan todos los enemigos, todos los patógenos. Cuando tenemos estas micotoxinas no funciona bien la capa de mucina y hay muchísimo más pasaje transepitelial de patógenos, con lo cual tenemos procesos diarreicos, procesos enteros mucho más severos. Y de ahí nos vamos a las funciones inmunitarias, que me viene muy bien lo que ha explicado también el ponente anterior. Las micotoxinas son el factor más inmunosupresor que viene del alimento. Los animales tienen muchísimas agresiones a su sistema inmune, pero de las que vienen del alimento, la más importante son las micotoxinas. Ahí tenéis el orden en las que son inmunosupresivas. La más inmunosupresiva es la aflatoxina, luego los tricotecenos, ocratoxina y la fumonisina. La única que no es inmunosupresiva es la cearalenona, es la única. Se estima que el 70% de las defensas del organismo se encuentran en el intestino. Entonces, si tenemos el intestino abierto, por ahí se nos van a colar muchas más toxinas y nos van a afectar mucho al sistema inmune. Cada una de las micotoxinas tiene un efecto distinto en cada uno de los factores del sistema inmune. No os voy a dar todo el rollo del sistema inmune, primero porque ya os lo han explicado y segundo porque es bastante denso, pero veis que cada una de las micotoxinas afecta a un tipo de producción. Y quiero que os fijéis aquí. Cuando estamos hablando de la inmunidad adaptativa de la humoral, veis que tanto la ocratoxina como la aflatoxina, como la T2, como la fumonisina, como el DON, están afectando a este eje y esto tiene un efecto directo sobre la producción de anticuerpos. Y si esto no funciona bien, ¿qué pasa con las vacunas? Pues que no funcionan.